Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a estudiar en este video lo que son los ángulos internos de un triángulo, y para esto vamos a hacer un pequeño proyecto. En una hoja vamos a trazar un triángulo, no importa sus medidas, vamos a simplemente a trazar un triángulo, y a un lado de él o cerca de él vamos a trazar un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Para hacerlo es bien sencillo, solamente trazamos un segmento de recta, le ponemos un punto que vamos a utilizar como vértice del ángulo y ya tenemos nuestro ángulo de 180 grados. Vamos a darle color al triángulo y sobre todo, y lo más importante, vamos a ponerle nombre a los ángulos del triángulo. En mi caso yo le puse F, G y H. Y lo que vamos a hacer con este pequeño proyecto es demostrar que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados, que es precisamente el valor del ángulo llano. Ustedes tienen que saber y que entender que un ángulo llano de 180 grados equivale a dos ángulos rectos, dos ángulos de 90 grados. Ahora sí, vamos a construir nuevamente el triángulo en una pieza de cartón, de manera que podamos seccionar los tres ángulos, es decir, poderlos separar. Ya que tenemos seccionado el triángulo, lo que vamos a hacer para hacer la demostración de manera sencilla y que todos podamos entenderlo, es reunir sus tres vértices en el vértice del ángulo llano, de manera que podamos demostrar que los tres ángulos equivalen a un ángulo llano de 180 grados. Ya una vez que entendemos esto, ¿para qué nos va a servir? Pues esto nos va a servir para resolver problemas de trigonometría o de triángulos. Por ejemplo, tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 30, un ángulo de 70 y un ángulo X que no conocemos. Para poder saber cuánto vale X, podemos usar una ecuación, ya que si igualamos la suma de 30 más 70 más X, lo podemos igualar a 180, que es el valor que nos da si sumamos sus tres ángulos. Formamos una ecuación. Si sumamos 30 más 70 nos da 100, y 100 más X pues nos da los 180. Es fácil saber que X tiene que valer 80, ya que tenemos 100 grados de los dos primeros ángulos. Solamente le falta 80 para cumplir esta igualdad, pero para poder demostrarlo vamos a despejar X pasando 100, que es positivo, del otro lado de la igualdad negativo, de manera que X es igual a 180 menos 100. De esta manera podemos darnos cuenta que X vale 80 y se cumple esta igualdad, ya que si sumamos 30 más 70 más 80 nos da los 180. Planteemos otro ejercicio. Este ejercicio nos pide que nosotros encontremos el valor del ángulo A, del ángulo B y del ángulo C. Nos damos cuenta que A vale X, también B vale X, pero C vale 2X más 60. Lo que tenemos que hacer, ya que sabemos que la suma de los tres ángulos A, B y C nos tiene que dar 180 grados, formamos nuestra ecuación con las expresiones que nos dan. X, que es el ángulo A, más X, que es el ángulo B, más 2X más 60, que es el ángulo C, me tiene que dar exactamente los 180 grados. De esa forma podemos afirmar que X más 2X más 60 me da los 180. Ahora sí, vamos a simplificar las X, ya que X más 2X pues equivalen exactamente a 4X. ¿Están de acuerdo? Ya una vez así, tenemos 4X más 60 es igual a 180. Lo único que hice aquí es simplificar estas 4X, ya que son 1 más 1 más 2 me da 4X. El 60 queda tal cual. Ahora sí, vamos a despejar la X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que pasar el 60, que es positivo. Aquí es positivo este número 60. Lo pasamos del otro lado de la igualdad para poder respetar la igualdad, y nos queda que 4X es igual a 180 menos 60. Por lo tanto, 4X es igual a 120. Lo único que nos hace falta despejar para dejar sola la X es el número 4. El 4 es el coeficiente de la X. ¿Cómo lo mandamos del otro lado, jóvenes? El coeficiente es el que multiplica, su operación inversa es la división. Por lo tanto, X es igual a 120 entre 4, y esto nos da 30. Quiere decir que la X vale 30. Cuando menos ya sabemos cuánto vale el ángulo A y el ángulo B, ya que el ángulo A, que es X, pues nos va a dar 30. El ángulo B, que también es X, pues nos va a dar también 30. Pero el ángulo C, que es 2X más 60, tenemos que multiplicar 2 por 30 y sumarle 60, y eso es lo que va a valer el ángulo C. Por lo tanto, 30 más el doble de 30, que es 60, me da 60 más 60, que va a ser 120. Este triángulo tiene sus ángulos. Su ángulo A mide
mide 30, su ángulo B vale 30 también porque son los que valen X, y su ángulo C, que es el que vale el doble de 30 más 60, pues nos da 120, ya que el doble de 30 es 60, más los otros 60 que nos dan aquí, equivale exactamente a 120. Y se cumple la igualdad, ya que 30 más 120 es igual a 180 grados. Entonces podemos afirmar ya cuánto vale cada uno de estos ángulos. El ángulo A vale 30, el ángulo B también vale 30, que son los que valen X, y el ángulo C equivale a 120 grados. Ustedes tienen que saber que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y esto nos facilita la igualdad, que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo equivalen a 180 grados, ya que si este vale 90 grados, lo único que tenemos que averiguar es cuánto valen los otros dos ángulos, los que son agudos. Ustedes tienen que saber cuánto vale la suma de los otros dos ángulos, los que no son ángulo recto. Para esto ustedes se tienen que acordar que un ángulo llano, un ángulo extendido de 180 grados, se forma con dos ángulos rectos. Por lo tanto, si en este triángulo, el triángulo rectángulo ya tiene un ángulo recto, quiere decir que la suma de los dos ángulos que no son rectos, es decir, en este caso, el ángulo V y W, pues tiene que equivaler exactamente a 90 grados, ya que tenemos un ángulo de 90 y estos dos ángulos tienen que formar también un ángulo de 90, ya que 90 más 90 nos da los 180 grados. Estos ángulos, cualquier ángulos que sean que sumen 90 grados, se conocen como ángulos complementarios, porque precisamente suman 90 grados, y al ser menores de 90, ya que suman 90 grados, estos ángulos se llaman agudos. Los ángulos que miden menos de 90 grados se llaman agudos. Aquí tenemos un ejercicio que involucra a un triángulo rectángulo. Nos expresa que esto es un triángulo rectángulo y nos preguntan cuánto vale P si Q mide 50 grados. Ustedes ya tienen que saber que P más Q me da 90 grados porque esto es un triángulo rectángulo, ya que P y Q son los ángulos agudos que son complementarios, ya que forman un ángulo recto. Si nosotros sumamos P más el valor Q, que sí conocemos, que nos da 50, nos tiene que dar 90 exactamente. Despejamos P pasando 50, del otro lado restando, por lo tanto P es igual a 90 menos 50, y esto hace que P valga 40, y tiene que cumplir que P más Q me dé 90, y si se cumple, ya que 40 más 50 me da exactamente los 90. Bueno, jóvenes, por mi parte es todo. Esto es bien importante que ustedes sepan que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo equivalen a 180 grados. Desde la distancia me despido de ustedes, esperando que se encuentren bien junto con sus familias, y nos vemos.